Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y a un nuevo mazo que de hecho me encanta y que vamos a ver hoy. Jund Control o Jund Midrange en general, bueno, no tiran más a Midrange, sino más al Control, ok. La Midrange es otro tipo de lista, pero se parece mucho, ok. Bueno, ya sabéis de qué va ese tipo de mazos, ok. Intenta sacar la mayor ventaja de las mejores cartas posibles del formato de los colores que hemos dicho, ok. Blanco, bien, Cristian, bien. Blanco, genial. Negro, verde, rojo. Yo juro que ha sido totalmente instinto. He dicho blanco, pero me ha salido porque sí. Negro, verde, rojo, Jund, como he dicho antes. Jund Control, tiene más al viene siendo un poquito a late, ¿no? Coste 5, Ren 7, más Lord, ok. Que aparte da mucha ventaja. Y también llevamos Omnixilis. Obviamente creo que es la nueva adquisición. Yo solamente tengo uno ahora mismo, pero te voy a llevar entre 3 y 2 copias, ok. Es la nueva adquisición de New Capenna porque es un Planewalker que merece mucho la pena. Y qué decir también de amuletos de los remachadores, ¿ok? Básicamente, bueno, pues os hacemos sacrificar. Es como un Soul Shatter, ¿ok? Que había antes, que de hecho lo sigue habiendo en estándar. Como un Soul Shatter, pero aparte tiene dos opciones más, por lo que podemos sacar incluso más ventaja de ella. Aparte de ello tenemos, bueno, un poquito de removal masivo por aquí. Aparte tenemos el típico pack, ¿no?, de ventaja que podemos tener. Subestimado Tenaz, también una carta de New Capenna que está bastante bien, ok, en este mazo. Llevamos sobretensión para sacrificar artefactos. Podemos poner bastantes, entre tokens de sangre, tokens de tesoro y en general tokens del estilo. Podemos sacrificar bastante. Carruaje de Zika no podía faltar para hacer el típico combito, ¿no?, entre Ren 7 y el token que pone. Y aparte tenemos Fábula del Rompe Espejo, 3 copias obligatorias. ¿Por qué? Básicamente, aparte de toda la ventaja que da, podemos llegar a copiar bichos o incluso el carruaje de Zika cuando está en modo criatura. ¿Qué es lo que ocurre? Copiamos carruaje de Zika y aunque muera ponemos 2 tokens cuando entra. Eso es un buen combo. O copiar incluso el token que pone el Ren 7 o cartas del estilo. Ok, podemos sacarle mucha ventaja al mini token, ¿no?, de Kikijiki que suele poner. Dicho esto, son 25 tierras, todas las dobles que podáis, y llevar 4 maldas, importante. Y bueno, vamos a ver qué tal va el mazo en acción, ¿ok? Lo he probado así un poquito por encima y debo decir que va bastante bien. Vale, me gusta la mano, me voy a quedar. Está bien, la verdad. No es una mano que te digas, wow, pero está bastante bien, por el tema de que no tenemos verde, pero no nos hace falta verde. Es suficiente. Piensa que te case de onda. Vamos a ver contra el que jugamos. Podemos hacer el turno 2 disputa mortal, típico combito casi de onda, o hacer cosellador de diezmos. También es cierto, podemos hacer un Nixili sacrificando el Shambling Cast, pero creo que voy a hacer el cosellador mejor. Un momentito. Vale, Esper Control seguramente. Sí. El Perinta como está es Esper Control. Si salimos rápido en general podemos hacer mucho daño, y poco a poco entre gancho carne y cartas del estilo podemos matarlo muy poquito a poco. Por cierto, el Omnixilis era victimizar X, ok. Vale, en la copia no es legendaria, tiene una lealtad inicial de X, ok. Vale. Eso, que pone una copia y esa copia tendría la lealtad de igual a que lo sacrifique. Más uno que aparente pierde 2 vidas, a menos que descarte una carta. Si controla un demonio o diablo, bueno, gana 2 vidas. Entonces ahora podemos sacrificar a Casedionda, como he dicho antes. Si pudiéramos hacerlo ahora estaría mejor, ¿no? Pero si de turno se le va a dar, bastante bien. Son 4 por ahora, se va a 15 bajo tierra. Creo que voy a aprovechar y voy a tirar cosellador de diezmos. Y si en el turno entonces ya, bueno, pues sacrificaré, lo he dicho, el Casedionda seguramente, para poner aparte un toque de tesoro. Porque victimizar era eso, ¿no? Victimizar, lanzar este hechizo, puedes sacrificar a una criatura con fuerza de X cuando le hagas copia este hechizo. Vale, la copia no legendaria tiene una lealtad inicial, ok. No, es Esper Midrange, ok. También un mazo que es muy interesante de hecho y que mola bastante. Obviamente va a caer el Nixilis, como ya sabemos, con victimizar voy a sacrificar a Casedionda. Podría incluso esperarme. Eso tiene rebatir 1, ¿no? Rebatir 1, ok. Jugando como negro. Me voy a pegar de 6, por si quiere bloquear. Y si bloquea le haría -1/-1. Vale, sí, bloquea. Vale, pues me voy a cargar entonces. Omnixilis con victimizar. Aparte pago 1, que es lo que me sobra, ¿no? Sacrifico aquí. Me ha gustado la jugada, me ha gustado un montón, la verdad. Da igual cuál haga primero. Resuelvo. Y lo dicho, contra control, el tema de hacerle descartar, aunque no sea obligatorio, pero hacerle descartar, intentar que hacer que descarte, aparte perdería 4 vidas. Que todo tipo de descarte contra control suele ir muy bien. Descarta carta, una Wandering menos que acaba de descartar ahí. No tiene, bueno, sí tiene doble blanco, ¿verdad? Tendrá otra gana más seguramente. Y esta prefiere perder vida.
No necesito el -2, no necesito hacerlo. Para nada, literalmente para nada. Como mucho el -7, pero ahora mismo +1 aquí, +1 aquí y poco a poco voy llevando viditas. Omnixil es un Planeswalker que tiene mucha calidad, la verdad. Y que de hecho eso va genial en el mazo. Vale, mata uno. Ok. Me da igual porque pego el 6. Le doy el +1 de nuevo y yo creo que bueno. Aunque no muera hasta casi. De hecho, si ahora pierde 2 vidas... No, descarta carta. Si perdiera 2 vidas podría hacer gancho carne y matar a mi propio bicho. Vale. Pain bastante bien. Final del turno, sacrificaré solamente un token de sangre. Dale una vez por si robo algo mejor. También para ver qué robo. Ok. Wandering Emperor, vale. Solamente -2, ¿no? A uno de ellos y en respuesta lo sacrifico. Sí. Vale. Bueno, pues primera partida ganada. Como no tengan removal de coste 1, la verdad que, bueno, me parece que esto está ya win, ¿no? Aparte de eso, no gana la vida, se contrarresta, perfecto. Tendré que descartar carta obligatoriamente. Nada, de hecho es que ni le sirve, claro, ni le sirve. Tengo el gancho carne en la mano. Aún así, +1. Va a descartar cartas, obvio. Pero he jugado incluso esto con interrupción, pero bueno. Con irrupción, perdón. Quiero matarlo así, de verdad, quiero matarlo así. Gancho carne de 2, sacrificamos, nos matamos al propio bicho y le hacemos un dañito. Ok, primera partida ganada. Contra Esper Control, lo dicho. Un pairing en el que hemos tenido mucha suerte. ¿Por qué? Porque creo que el único Planeswalker que le hacía el mayor daño posible era un Nixilis, ¿ok? Descartar, perder vida en general, limarle viditas de ese estilo. De esa forma estaba muy bien, ¿ok? En el mazo. Y hemos tenido suerte que ha sido contra, bueno, mazo de control, ¿no? Que eso, Nixilis es que se ha lucido de una manera increíble. Aparte de la jugada que hemos hecho contra el Raffing, no me acuerdo cómo se llamaba. Contra el bicho este legendario que es Esper, ha estado genial. Brutal, ¿eh? Ha sido brutal. Gracias a ello, por ejemplo, ya tenemos un bicho más incluso. Mi bicho no ha muerto, hemos sacrificado el Chamblin Gas, hemos matado -1/-1. Y bueno, hemos hecho un jugador bastante bueno. Está bastante bien. Contra Agro diría que este mazo va un poquito peor, por lo mismo, porque le cuesta un poco defenderse. Pero, oye, en general tira bastante bien. Ya queda la mano, tenemos un mana de cada color. Estoy teniendo suerte, la verdad. Y voy a tirar o sobretensión a un bicho o hacer el amuleto de los remachadores, una de dos. Ok, seguramente sea mono white agro o white winning, una de dos. Damos turno. Y hacer amuletos remachadores sería eso para sacrificar, sobre todo. Sí, bueno, no parece que Worth of Midrange, es decir, no tiene tampoco mucho bicho. Sería para sacrificar, incluso para jugar una carta. ¿Y sabéis qué es lo malo de esta carta? Del Charm Jung. Que lo que no me mola es que, por ejemplo, hasta el final del turno solamente, ¿ok? Exilia las cartas, y muchas veces me confundí. Exilia las cartas solamente hasta el final del turno, las 3 primeras. Vale, sacrifica ahí, supongo que va a aprovechar. Puedo cargar el menú final del turno. Supongo que el Charm lo voy a guardar, prefiero hacerlo de otra manera. Voy a hacer los daños ahí, mejor. Envío 0. Robo un Charm de nuevo, bueno, no está mal tampoco. Voy a pegar de 1 y voy a dar turno. Vale, Edgar. Edgar, sacrifico. Como he dicho, esto tiene mucha calidad, este Chan. No es el mejor, de verdad, no es el mejor Chan, pero tiene mucha calidad. O sea, es que el tema, vale, ok. Transforma, perfecto, pero el tema de decir el mejor, bueno, pues es literalmente una carta estándar que se juega. Pero, me explico, es que tiene aparte el Soul Shatter, ok, en sí mismo. Y luego puedes exiliar cartas, ok, igual hasta el final del turno. Que sí, hasta el final del turno, pero si tienes mana suficiente, oye, puedes sacarle mucho provecho. De hecho, si en el turno me estoy pensando en hacerlo. Si no, el siguiente, al otro. Pero estoy pensando bastante en hacerlo. Me faltará el negro para jugar LOL. Es lo único malo en esta partida. Ok, aprovecha. Roba 2, pierde 2. Va 14. Se va a sacrificar.
Todos modos puedes sacrificar cuando quieras. Pero no. Pasa un poco. Ficha de tesoro. Buen robo. Robo una semana. Siguiente turno, el Charm lo tiraré para exiliar del top, Exiliar del top y a partir de ahí, bueno, pues lo que me salga lo jugaré, seguramente. Tendré ya siguiente turno, si tiro el Charm son 3, 4 manás, más los 2 de los tesoros son 6. Puedo sacar ventaja muy fácilmente. O incluso hacerlo en su turno, también es una buena opción. Depende. Ok, sacrifica Channeling Gas. Vale. Pero lo único que no me gusta es la ventaja de carta que tiene mi oponente. Ya que lo malo de este mazo es que, bueno, obviamente necesitas pegar para ganar, ¿no? No es como la Rakdos Artifact. Solo decir, este mazo lo he hecho gracias a Rakdos Artifact. ¿Por qué? Porque lo he hecho como un molde, ¿ok? Un molde a partir de ahí. Es una lista, obviamente, de hecho la lista tendréis abajo en la descripción, o sea, que es de Gorgish, que he sacado la lista, pero, como digo, que básicamente es eso. Lo he sacado de una lista. Y he sacado un molde del Rakdos Artifact, que de hecho traje ayer, ¿ok? Por el canal estará si quieres ver el vídeo. A ver. ¿Me quedaría en mana negro? Para hacer en su turno. Sí, me queda. Vale, el LOL por aquí, perfecto. Obviamente voy a atacar todo lo que pueda. Y... antes de nada. Y luego solamente ponga token. Bajar de tierra, me da igual cómo sea. El color que tenga. Y en su turno tirar el Charm. Perfecto. Tiene un vampiro que de hecho poco me importa. Es cierto que roba carta, ¿no? Creo que es. Dice... si hay 3 rivales, 3 contadores, transfórmalo. No roba carta para robar, claro, del turno. Supongo, claro, mantenimiento turno. Mantenimiento robo. Aumento de remachadores. No me parece mal con la partida porque a robo de gancho carne ya son 4 daños. Y aparte barremos la mesa y me pongo otra vez tokens. Que se va a 6 vidas, de hecho. Que lo dicho, como estaba hecho a molde de la Rakdos Artifact, es muy fácil que matemos, bueno, no tan fácil, ¿no? Pero puede ser que matemos eso sin hacer daño directo. Simplemente, bueno, haciendo daño directo, de hecho. Sin tener que tocarlo. Me pega a mí. Me pega a mí. Vale. Sinceramente, sí, a mí me importa bien poco. Si puedo sacrificar algún permanente o lo que sea, no me exiliará el LOL. Espero. Ah, me lo exilia normal, vale. Anuncio de boda, vale. Así iría yo. Incluso un Tíbar, por ejemplo. No está mal tampoco. Sí, no está mal, está mal. Me gusta. Sería Kikejiki. Voy a romper espejos. Bajo LAN. Y tengo que pensarme el tema de pegar. Voy a pegar incluso con estos. Me llevo 2 por delante. Sí o sí, pase lo que pase. Casi pase lo que pase. Sí, que voy a atacar así. Está bien. En su turno vuelvo a hacer lo mismo. Amuleto de los remachadores. Y punto. Tiene Vinclo Vital, por cierto. Sí, tiene Vinclo Vital, ok. Ese triple block ahí. Ok, son 4. Se va a 6/8 porque gana vidas. Y damos turno. Una de dos, o sacrifico el Edgar, la cosa sacrificada del Edgar, o hago lo mismo, exilio 3 final del turno. Creo que es una opción mucho mejor que cualquiera, ¿ok? Porque al fin y al cabo
va a darnos ventaja de cartas. Si revelamos algún gancho carne, algún Tibal, va a ser mucho mejor. Ok, creo que voy a hacer eso. Vale. Puede bloquear, o sea, puede transformarlo como quiera, cuando quiere. Transforma solo... Vale, ataca con territorio con fuerza distinta. Vale, pues bloqueo ahí. Perfecto. Voy a 11. ¿Tendrá alguna ira? Podría ser. Gancho carne, vale, claro, su gancho carne, de hecho. Gancho carne a 1. Soy ya por delante casi todos mis bichos. Como atacado también se pone 1-1 al final del turno. A ver, aquí ocurre algo. Si yo robo removal, creo que lo puedo matar en mi turno. ¿Por qué? Porque tengo la Madland. Aún así, no me voy a tirar todavía. Me voy a esperar al final del turno, como he dicho antes. Él gana 3 vidas. Yo pierdo 1. Paga prioridad. Sí, se pone un tokencito. No, roba cartas, ¿verdad? Roba cartas. Vale, pues yo creo, lo he dicho, creo que pueden removal, ¿no? Bueno, por 2 blancos removal, la verdad me parece bastante raro. Aún así, está 11. Va a ser un buen golpe, obviamente, con la tierra. Omnisil no está nada mal, de hecho. Mira, puedo descartar incluso el Madland, que ahora mismo no me sirve para nada. O puedo tirar poco arroba de Zika, depende. Si tengo letal, lo pego y le mato, ¿no? Creo que es obvio. Pero si no, me lo voy a pensar. Va a ser negro aquí, obviamente. Sería, transformo y es... X igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 se va 4 vidas. 4 vidas, ¿eh? O sea, casi. Me hacen torre cargada de Zika. Omnixilis sacrificando... Bueno, sacrificando, claro, en este caso que sacrifico. Es que victimizar no me vale para nada, porque dice victimizar la copia de la de y tal. Vale, al lanzar este hechizo puedes sacrificar una criatura con fuerza de X. Cuando lo hagas, copia ese hechizo, vale. Y la copia de la leyenda de tiene una lealtad inicial de X. Vale, victimizar X, ok. Igual a la fuerza entonces. Perfecto, entonces viene muy bien. Viene bastante bien, de hecho, ¿eh? Sacrifico aquí. Token. Creo que sí, vida Classic, ¿eh? Descarta o pierdo 2 vidas. Con los dos. Sí, tengo que chumbloquearé con el token y punto. O si quiere él gastar removal en matarme el token, oye, pues mí también perfecto. Vale, con Omnixilis la verdad que pinta bien la cosa. A mí me gusta como pinta. Depende, ¿no? Vale. Sanganieve destruye todos los Planeswalkers. Vaya por Dios. Ya no hay Omnixilis. Me duele, siendo sincero, me duele. Me duele bastante. También depende de qué es lo que devuelva. Es un pelín complicado, al fin y al cabo. La sacrifica, va a perder 2 vidas, sí que es cierto. No, vale, no lo hace. Gaste de onda. Vale. No ataca. Ponen 1-1 y da la vuelta, claro. Tenemos ya el Kikijiki, entre comillas, ahí en el campo de batalla. Voy a bajar tierra, voy a hacer cosechador. Me pongo un token. Y ahora lo bueno de esto es que de hecho tiene prisa. Podemos hacer cosas muy heavy con el reflejo del Kikijiki, importante. Bastante heavy. Vamos a dar turno. Si sobrevive, creo que la partida puede ser nuestra, pero tiene que sobrevivir muy al late, ¿ok? Y que él no se dé cuenta, por ejemplo, del convito. El convito sería, en este caso, sea o copiar carruaje de Zika y poner aún más tokens, o copiar en este caso el cosellador de diezmos si es un removal todos los turnos. ¿Por qué? Entra con prisa el token que pone y, bueno, pues pone un token de sangre también. Lo sacrificamos, damos menos aquí, no sé qué, así de simple. Vale, decide en este caso el rito del olvido. Con el rito del olvido darle, bueno, exiliar en este caso el el carruaje de Zika. Vale. Pues sí, creo que tiramos por el tema del cosechador. El convito del cosechador. La verdad, no es que me parezca mala su jugada, pero oye, creo que poco a poco vamos a ir limándole muchas vidas, ¿eh? Oye, ni vidas, pero los bichos sobre todo. Lo importante. Quitarme de en medio amenazas y tal. Mira, eso está muy bien. Takenuma, Intunixili seguramente. Es que creo que no me cabe duda. Podemos hacer también otra cosa. Podemos... A ver, Omnixilis en la mano, eso es obvio.
podemos copiar en este caso el cosechador de diezmos. Creo que lo voy a hacer sobre todo como removal, más que nada. Voy a cargar por ejemplo el 4-3 y sacrificaría en este caso el token para poner otro Omnixilis. Ok, es lo que voy a hacer. Creo que sí, que es la mejor opción. Por uno, aquí. Obviamente copio, pone lo que he dicho. Y daría ahora mismo -4, -4. Va a caer aquí. Es una vidita, pierde una vida. No pasa nada. Victimizamos. Sinceramente me estoy pensando el tema de poner o token para bloquear, o dar el +1, +1, +1. No podemos transformar la Madland. Si nos mata el bicho ya sería letal, tendría letal, también es cierto. O sea, tengo que pensarlo bastante bien, ¿eh? A ver, si le diera el -2, ¿a cuál se lo daría? Aquí es lo importante. Si no, solo obviamente a este, pero claro, es que si entonces divide el daño, aún así voy a hacerlo, sí. Voy a hacer +1 aquí. O pierdo vida o descarta carta. Perfecto. Y voy a ponerme el token 1-1 con el 6. Damos turno. Sacrificamos la copia que puso, ¿no? Que ya no hay copia siquiera. Vale, LOL. Adelante. Mi prioridad es que sobrevivan los Omnixilis, sobre todo. Sería lo mejor. Lo ideal, ¿ok? Claro, tampoco es tan fácil, pero oye. Vale, estos dos pegan. Ok, solamente está pegando con el Edgar al Nixilis de 1, vale. Puede que sobrevivan los dos, pero claro, tengo que sacrificar entonces mi mini combo con cosechador de sangre. No es que me haga mucha gracia. Así que, oye, va a sobrevivir. Uf. Voy a bloquear aquí. Perfecto, pasa el daño. De hecho, también súper importante lo que haga él. Depende de lo que haga, podemos tener o no letal. Tenemos la Madland ahí. Vale. Se roba carta, ok. Vale. Gente, creo que hemos ganado la partida. Ok, no lo sé, pero creo que podemos incluso ganar la partida de esta forma. Que no tengo ni idea, pero vamos a intentarlo. Sería, o pongo toque, claro, tiene encantamiento. Eso también es cierto. Voy a dar un +1, antes que nada. Está descartado, ¿no? Ok. Creo que todavía es muy pronto para cantar victoria. Pero es que claro, si tiene remover en la mano, entonces ya no gano. Porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, vale, pero él gana vidas también. No, él me hace daño a mí. No, y también gana vidas, de verdad, también gana vidas. Es cierto, es cierto. O sea, no hay de cantar victoria porque no tenemos todavía letal. Pierdo vida. De hecho, ojo, tenemos que tener cuidado, ¿eh? Bastante cuidado. No voy a ciclar a normal, voy a sacrificar un token de sangre por lo mismo, porque me cuesta un mana menos. Al fin y al cabo me deja con la Madland enderezada. Hacemos lo mismo, no me gusta esto. Eso tampoco mejor, pero tampoco es para tanto lo mismo. Sería transformar la Madland y hacer lo que pueda con esto. Hacer sacrificar, por ejemplo, el Edgar en este caso. Uf, esta partida muy difícil, ¿eh? El Edgar no sacrificaría, claro. Está bastante difícil. Voy a ir al turno. Porque hacemos esto de esta forma, son 3 maná, me da para... Bueno, me da para seguir bloqueando, obviamente, o bloquear incluso con la Madland. Juega Kaya, vale. Tendría que elegir entonces entre Kaya o LOL. Vale.
Me lo exilia y no puedo sacrificar en respuesta porque como conjuro, ¿no? Vale. Exíliamelo si quieres. Claro, creo que aún así seguía teniendo letal. Puedo también descartar, antes que nada. Creo que lo voy a hacer. La verdad tampoco me consuela mucho ahora mismo. Son 7, parecen 7 justitos, es lo que no quiero. Aquí igual a 1. Tengo que robar algo que pueda matar a un bicho, de coste 2. Ok, con eso me valdría. Sería un bloquear aquí, un bloquear ahí, por ejemplo. Sacrifico la tierra. Me va... Espérate. Me va a dar... De hecho voy a apagar manualmente, que va a ser mucho mejor. O sea, negro aquí. Sacrifico la propia tierra. Si robamos algo de coste, yo que sé, que podamos aprovechar, que gana vida, ¿vale? Nah, no podemos jugar nada en su turno. Por desgracia. Pasan 7 y me muero. Ok. Aún así me ha gustado el mazo, lo he dicho, 1-1. El mazo obviamente va muy al late, ok, como hemos visto. Por eso hemos tardado literalmente, son 30 minutos que llevamos ahora mismo de vídeo. Y que, bueno, pues el mazo ha tardado tanto en jugar por mismo. Es un mazo que no va rápido, obviamente. De hecho es al revés, va bastante lento. Y que, bueno, no es lo mismo que por ejemplo el Rakdos Artifact. Me he basado mucho en hacer el mazo de esa forma, pero no es lo mismo, obviamente. ¿Por qué? Porque Rakdos Artifact a lo mejor en este punto te habría matado, o habría sobrevivido porque ganaba vidas de alguna forma, ¿ok? Sin embargo, lo dicho, es muy parecido a Young Midrange sin ser Young Midrange, ¿ok? Ya traeré la versión Young Midrange White, que de hecho está jugando bastante en estándar. Y que, bueno, podéis dejarme en la descripción, bueno, en los comentarios, mejor dicho, si queréis que traiga ese mazo o cómo lo queréis que traiga, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí el final del vídeo, ok. Recuerda suscribiros, comentar, compartir el vídeo y, bueno, hacer clic en una de las tarjetitas o vídeos que veréis ahora mismo en pantalla, ok. Dicho esto, no tengo mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.